Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves noche más en la Caja Negra y estamos, como siempre, para tratar con profundidad, con extensión, un tema de actualidad, de máxima actualidad, claro. En este caso, pues hemos pensado que uno de los temas de actualidad, no es el único, pero sin duda es muy importante, es el alto el fuego en Gaza, en las hostilidades, en la guerra de Gaza. Y para hablar de este tema tan, bueno, aparte con tantas aristas o con tantos ángulos o tantas perspectivas, pues tres invitados que saben de lo que hablan. Entonces paso a presentarnos de allá para acá, a ver si los presento bien, porque los tengo puestos en orden distinto. En primer lugar, por aquí, Javier González Vega, que es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias. En segundo lugar, Francisco Benavente, es capitán de navío, jubilado, se dice. Jubilado. Muy bien, Paco. Pues gracias por estar aquí. Retirado. Buenas noches. Retirado. Buenas noches. Aquí está. Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, Francisco García Campa, que es historiador y has conocido en esta casa perfectamente. Gracias, Francisco, por estar aquí. Buenas noches. Bueno, pues como decía, el tema es de la máxima importancia, del máximo interés, de la máxima complejidad también. Y bueno, pues yo no sé cómo introducirlo, porque sí, la primera cuestión es estable este alto el fuego o se puede romper en cualquier momento. ¿Cuál es vuestra opinión? A ver, Javier. Hombre, es evidente que se puede romper en cualquier momento, ¿no? Claro. Porque es indudable, primero, que como tal alto el fuego es una medida de carácter provisional. Un alto fuego no es, por tanto, una paz definitiva y, por tanto, simplemente una operación que en este caso responde a objetivos que además, bueno, no están, yo creo que definitivamente claros por parte prácticamente de Israel, ¿no? En el sentido de que ciertamente el objetivo que se proponía desde el primer momento ciertamente tenía que ver con la liberación de los rehenes en poder de Hamás desde octubre del año 2023, pero bueno, todos realmente nos hemos visto sorprendidos por el hecho de que tras sucesivas intentonas se haya finalmente consumado la decisión de proceder al intercambio de rehenes por prisioneros palestinos, en un momento además que, como también se ha señalado, pues bueno, coincide sorprendentemente con la llegada a la Casa Blanca del presidente Trump, ¿no? Entonces, bueno, todas las circunstancias en principio parecían no hacer previsible el que se produjera este profundo, significativo cambio en la dinámica del conflicto, y sin embargo ha tenido lugar. Pero ya digo, yo creo que con todas las cautelas se impone obviamente pues analizarlo en una perspectiva, digamos, de precariedad. Precariedad. Paco, ¿cómo lo ves? Sí, el hecho clave fue Siria. El contexto que antes era dialéctica de estados, que era Hamás contra Israel, por decirlo de alguna manera, que viene en milenario conflicto, que ya viene en la Biblia. Sin embargo, la caída de Siria, que ha sido sorprendentemente rápida y sorprendentemente quirúrgica, ha dejado ese escenario completamente vuelto del revés respecto de lo que había antes de. De hecho, la caída de Siria de esa manera tan incruenta, por decirlo de alguna manera, porque realmente en comparación con otros conflictos casi no ha habido bajas, nos hace pensar que han encontrado un nuevo equilibrio distinto que está por ver. Yo estoy con él. Creo que esto es inestable todavía, pero en la ecuación ese dato va a haber que tenerlo muy en consideración. Francisco. Bueno, yo parto de que es inestable, por supuesto que no se puede garantizar que sea el fin del conflicto, porque la guerra no es una guerra desde mi punto de vista, porque no es un enfrentamiento entre dos estados y porque Hamás no es el estado ni la autoridad palestina, porque Hamás es un grupo disidente o rebelde a la autoridad palestina. Y estamos hablando todos ahora mismo de que hay una tregua entre Hamás y Israel, pero no es del todo cierto esto, porque es en Gaza. En Cisjordania hay un enfrentamiento en la ciudad de Jenin, donde la yihad islámica, la brigada de Jenin y Hamás se están enfrentando, en primer lugar, desde el 12 de diciembre o 14 de diciembre, con la policía de la autoridad palestina, y desde hace 2 días con el ejército de Israel, en la que le llama el ejército de Israel la operación Muro de Hierro, ¿no? Es decir, no podemos olvidar este elemento de un enfrentamiento civil entre palestinos, que nunca se habla de él. Es verdad que en Gaza no lo hay porque en el 2006 expulsó al Fatah,
y Gaza quedó en manos de Hamas, pero en Cisjordania, en la zona exactamente de Jenin, llevan mucho tiempo enfrentados lo que es la autoridad palestina Al-Fatah o LP con Hamas y los demás grupos islamistas. Lo quiero esto explicar un poco para entender el conflicto entero y también cómo esto se conecta con Siria, se conecta con Irán y con más lugares. Yo creo que un factor clave es lo que decías tú, lo de Siria. En Israel siempre fue una obsesión Siria. Era diríamos el enemigo, diríamos, principal, más que estas guerrillas o estos grupos internos o bueno, no internos, pero vecinos, ¿no? El conflicto siempre, el miedo de Israel siempre fue Siria, y de ahí lo de los Altos del Golán, de ahí todas esas protecciones, de ahí no se retiraban, ¿no? Se retiraron del Sinaí entero. No era el problema, no era Egipto, obviamente, porque si no, no hubieran marchado del Sinaí. Sin embargo, este cambio de Siria, tan sorprendente, como decías, tan rápido, tan casi, no sé cómo explicarlo, una operación. Yo todavía no lo entendí, cómo es posible ese cambio, ¿no? Pero parece ser que a Israel le da una seguridad enorme, ¿no? Sí, ciertamente se elimina a un actor, al menos se elimina por el momento a un actor que había tenido un papel, bueno, significativo, pese a, obviamente, la crisis que venía afectando a Siria desde el año 2011, pero que, bueno, que venía jugando un papel significativo porque, obviamente, la presencia, además, recordámoslo allí, de efectivos iraníes, fundamentalmente en el plano de la dirección de operaciones, pues bueno, era un frente más abierto contra Israel y ese frente se ha cerrado, al menos por el momento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ciertamente hay un cambio significativo en las circunstancias y, al mismo tiempo, me permito recordar cuando se llama Ricardo. Yo, Paco. Los dos Pacos. Bueno, Paco Camba, me permito recordar que, bueno, también obviamente ha supuesto el conflicto se adentre en nuevas dinámicas, ¿no? Es significativo lo que señalaba él cuando precisamente mencionaba el que estamos, por ejemplo, asistiendo desde el pasado diciembre a un enfrentamiento entre facciones dentro del propio bloque palestino, ¿no? entre Al-Fatah de un lado y Hamas, digamos, y sus grupos, digamos, afines en el territorio de Cisjordania, porque además, en particular, este hecho, pues bueno, está siendo manipulado, por ejemplo, por algunas organizaciones y algunos movimientos pro-palestinos, ¿no? En el sentido de, obviamente, negar toda relevancia, obviamente, a ese enfrentamiento intrapalestino, y atribuir en exclusiva al ejército israelí la implicación en los acontecimientos que están teniendo lugar en Jenin, ¿no? Yo recuerdo precisamente un movimiento que tiene bastante plantación. Se proyecta, pero realmente tiene nula implantación en la Universidad de Oviedo, que es Unión Pro-Palestina, en el que ya el mismo día en que tenía lugar precisamente el alto el fuego, ya mencionaban que en Jenin estaban teniendo lugares ataques que estaban propiciados por el ejército israelí en lo que llamaban una maniobra de diversión, ¿no? Todo esto obviamente con el afán de intoxicar a la opinión pública y alimentar la idea de que el conflicto prosigue, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso digo que obviamente estas informaciones, bueno, yo creo que es interesante que se divulguen convenientemente y que se ataje, por tanto, los bulos que en este caso corren acerca de si en realidad pues, el supuesto alto el fuego es una mera cortina de humo dentro de una operación de genocidio contra Palestina que se intensifica y se prosigue en diferentes frentes, ¿no? La división dentro del mundo palestino es endémica también. O sea, que esa tampoco va a cesar fácilmente. No, son de raíz islámica. Esos sunís, chiíes y wahabitas, estos son inmiscibles. Inmiscibles, claro. Pero mientras existan habrá conflicto. Bueno, yo creo que es más profundo todavía. No, pero digo, antecedentes bíblicos, y hombre, visto, no, sin que visto... sean propiamente antecedentes bíblicos, pero yo recuerdo la vida de Brian, que tenía lugar en el mismo espacio físico y donde, por tanto, ya las organizaciones de diferente signo pues, competían entre ellas a ver cuál era más. El movimiento de liberación judaico y el movimiento judaico de liberación. Sin obviar eso, que es cierto, hay que entender también un poco el sustrato de por qué hay este enfrentamiento entre palestinos, teniendo en primer lugar bueno, que el concepto palestino bueno, evoluciona, antes no se conocía como palestino esta población, se va creando una etnogénesis y a partir de los años 68 aparece el término Palestina, pero es interesante hablar de un elemento que me parece esencial, que es que la autoridad palestina
no fue capaz de convencer a la población más joven, ¿no?, de las bonanzas de su gobierno o de la entidad de la autoridad palestina, y gran parte de los jóvenes se derivan a los grupos más radicales. Y en este caso parece que la gente obvia o no quiere verlo, pero son grupos radicales islamistas. Todos los que estamos hablando son grupos que tienen como objetivo la yihad para lograr una sociedad islámica en los países que intenten controlar. En Gaza lo hizo Hamás, la yihad islámica también lo propone, y es algo que parece que se nos olvida en el relato. Es decir, aquí hay un enfrentamiento entre la Palestina que quiere ser laica y con cierto tilde socialista, eso sí, con corrupción galopante, Claro, ahí está. que eso parece que puede ser inherente a su ser, Claro. y otro enfrentamiento con un mundo islamista yihadista, que también tiene corrupción. Eso es algo que es inherente también a las personas, ¿no? Pero creo que la gente obvia esto, y cuando la gente defiende o intenta simplificar que Hamás es un movimiento de lucha contra Israel, está obviando que su objetivo principal es establecer un califato en los territorios de Palestina. Y eso es lo que proponen, y bueno, lo tienen en su ser. Lo que pasa es que ahora estamos ante la segunda retirada de Israel de Gaza, por lo que dicen, ¿no? Porque ya se retiró una vez y ya se vio que tampoco era muy eficaz retirarse, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se administra esta operación? Israel ahora tiene todos los datos que quería tener de lo que había en Gaza, ya no le importa. Para él ya no es objetivo militar. ¿Ah, sí? Claro. Yo, si fuera oficial de operaciones de inteligencia, una vez sabiendo cómo está el retículo de túneles y demás, que lo tengo perfectamente mapeado, Sí, no me importa que vuelvas a entrar, sé dónde tengo que meter. Si hubiera otro conflicto, sí. mi eficacia sería demoledora y puntual. Aparte que han conseguido un objetivo que creo objetivo- recordar en la zona de, Bueno, en la no, zona de Rafah, que es por tanto la frontera con Egipto, el control parece, va a ser permanente por parte de Israel. Pero yo lo que tengo leído de la forma de pensar del Estado Mayor israelita, a veces los occidentales pensamos que las guerras se ganan invadiendo con infantería los territorios del enemigo, pero eso es medieval. Hoy en día no es así. Hoy en día tú lo que tienes que tener es información y capacidad de objetivos, de alcanzar objetivos. Una vez que la tienes, meterte en un avispero ni con traje de Cierto. de cuidador de abejas. ¿Entiendes? Pero sí que lo tiene. Por eso ¿ves? Es el lenguaje corporal de ellos. Cuando salen los oficiales de inteligencia y hablan, tú notas cuando un militar está manteniendo el tipo porque no ha ido del todo bien las cosas o cuando sí que ha ido bien y va a leer un discurso perfectamente arreglado, pero su forma de expresarlo, si lo observas con atención, te dice, han conseguido los objetivos. Y a partir de ahí se acabó. Israel, contra lo que piensa la mayoría en Occidente de tipo socialista izquierdista, tal, no pretende hacer ningún genocidio. O sea, nunca tuvo intención de hacer ningún genocidio. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que un humano intente hacer genocidios a su alrededor. A su alrededor. Sí. A su alrededor. No, ya, bueno, aparte, a plena luz del día y con todo. Toda la opinión cámara. pública internacional por el y hecho, todos los medios mirando sobre ti, ¿no? es de Maquiavelo. Si dice, príncipe, si tienes que matar a un enemigo tuyo, acuérdate, ejecútalo hasta la tercera generación, que luego Napoleón decía, no, hasta la quinta, que sé de qué hablamos. ¿Por qué? Porque si dejas vivos, estás dejando venganza. Sí. Lo que pasa es que hay una simplificación de la realidad. En un enfrentamiento urbano, el número de cifras de civiles es superior a un enfrentamiento campo abierto. En campo abierto no hay civiles y, por tanto, en teoría no tendría que morir ninguno. En el combate en Gaza, con la densidad de población, hay unos porcentajes que se entienden como admisibles en todos los ejércitos. Y yo, hablando con una persona que también sabe mucho, el almirante Garat, me comentó que el ratio de muertes por cada combatiente en el ejército israelí es inferior a lo que se entiende por válido o aceptable en la OTAN. ¿Por qué fue así? Porque hicieron algo que no es habitual en las guerras, mandar coordenadas de bombardeo, zonas de evacuación, zonas de libre tránsito, zonas buffer en las que no se combate. ¿Qué pasa? Que si el ejército, en este caso la milicia armada, no deja desalojar, va detrás de los civiles o por debajo de los civiles, cuando evacúan de una franja a otra, al final se cruzan los fuegos y es normal que, por desgracia, fallezca mucha gente, porque fallece mucha gente,
pero menos de la que fallecería si se hace una misión habitual, un shock a Neif, a la americana, que seguro que moriría mucho más. Es que este tema, además, a mí me sigue sorprendiendo al cabo de ya más de 16 meses de conflicto, y es precisamente el hecho de las cifras de víctimas, ¿no? Acabo todavía esta mañana de leer con sorpresa que en la última reunión del Consejo de Seguridad, y mencionando precisamente el conflicto de Gaza, se barajaba, ahora en Naciones Unidas, barajaba una cifra de 41.000 muertos. Sí. Esta misma semana, sin embargo, Hamas ha elevado a 47.000 los muertos. Y en cambio, Naciones Unidas la ha reducido a 41.000. Sin desglose, como sabemos, sin desglose en ningún momento entre civiles, en stricto sensu, y combatientes. Es que es imposible, porque como sabes que... Nadie sabe cuántos han muerto. Nadie podría decir, seguro que tantos. No. Claro, lo cual obviamente hace todavía más inverosímil las acusaciones en torno a la intención deliberada de causar un acto de genocidio, cuando efectivamente las cantidades además, son reducidas especialmente para el impacto y aparentemente esa simplificación, el volumen. decirla justo hoy, cuando se está celebrando la liberación de Auschwitz, el mundo, pues, no celebrando, conmemorando, recordando, lo quiero un poco, que a veces las palabras se están perdiendo el valor y se están simplificando mucho o haciendo que no tengan el valor impactante que tienen que tener esas palabras como genocidio, ¿no? Yo creo que eso es importante destacarlo y no olvidar lo que es un genocidio y lo que es una guerra en la que hay daños colaterales. Y yo creo que eso es importante. Y después, yo conozco mucha gente israelí también, y hablo con ellos, y esto que por un lado parece una victoria, bueno, sí, pero la guerra no solamente es técnica, es decir, no solamente es lo que comentas, que es muy cierto, no hay que estar ocupando un territorio, hay que eliminar la capacidad militar. Hay que ganar la paz. Sí, eliminar la capacidad militar del enemigo y retirarse. Pero el problema es que Netanyahu dijo que su objetivo era acabar con Hamas. Sí. Y claro, cuando tienes un objetivo tan estricto, tan claro, es muy difícil vender después una negociación. De hecho, esta negociación que se habla ahora, 31 prisioneros, muchos de ellos con delitos de sangre, por rehenes, vivos o muertos, 31, ya se había hablado hace meses. Ya era una cifra que se habló ya en verano, que me acuerdo yo perfectamente de esa cifra, por ahí, unos 30 y algo. Pero ¿qué sucede? Que Israel no podía aceptar esa cifra, porque claro, es una cifra que no es muy alta. Es decir, alguien dirá, no, 31 son pocos, son muchos. Claro, a ver, para ellos un israelí es muy importante, porque su población es muy importante. Pero cada uno que están liberando son gente que participó en asesinatos israelíes. Por ejemplo, uno que liberaron mató y violó a una chica israelí. Y la mató después por causa, digamos, de terrorismo, ¿no? Pero hubo también ese acto, ¿no? Y lo que quería comentar con esto es que los israelíes no están muy contentos con esta negociación. Yo, los que estoy hablando, que son gente normalmente de izquierdas, un poco progresistas, que antes estaban a favor de la paz, ahora ya cambió mucho ese discurso en Israel, porque como que fue un golpe muy caro, muy fuerte en la cara. Pero la realidad es que no lo están viendo como una victoria y muchos de ellos pero lo ven será como... porque no pueden tragar a Netanyahu. No pueden tragar a Netanyahu muchos de ellos. Claro. Pero es lo mismo, porque los que son de más conservadoras les parece que no se puede negociar. O sea, a ver, esto es un tema que nosotros... Yo siempre pongo un ejemplo en España. En España tuvimos el ejemplo de Miguel Ángel Blanco, que fue secuestrado y lo iban a matar y el gobierno no negoció, porque España no negoció la devolución de presos. Israel, pese a lo que dicen muchos, sí negocia. En el 2006 negoció casi 1.100 prisioneros de Hamas por un soldado. Y casi todos estos 1.100 volvieron a ser terroristas y uno fue Sinwar. Sinwar, el jefe de Hamas, fue uno de los liberados y que también tuvo operaciones por hospitales de la seguridad social israelí. O sea, que esto es un tema muy complejo y yo creo que lo que está haciendo Israel no es asegurar una paz larga, porque eso no se sabe, porque dependerá lo que pasó en el 7 de octubre. Estaban tranquilos. A mí me contó un superviviente de un kibutz que justo estaba al día siguiente entraron los palestinos que entraban a trabajar en su casa, en el campo, y al día siguiente algunos de ellos participó en el intento de asesinato suyo, porque los conocía. Es decir, claro, esto, ¿cómo se lo vendemos a un israelí o cómo se lo vendemos a un palestino? Es muy distinto el relato de unos y otros, pero la realidad es que fue sorpresivo. Y entonces, claro, una tregua yo sí lo veo, pero una paz no, porque siempre va a estar en la mente ahora de los israelíes
que les va a pasar todo 7 de octubre. No, es evidente, además, bueno, cuando hablamos de la paz, lógicamente hablamos ya de palabras mayores. Sí. Estamos hablando, obviamente, de un proceso que tiene que implicar ahí necesariamente no solo los actores inmediatos del conflicto, sino obviamente a un conjunto de actores decisivos en el plano internacional que desde luego pasan necesariamente por la voluntad de los Estados Unidos de América, que es decisiva, pero también de otros estados que vendrían llamados también a digamos, si no a liderar, sí a acompañar ese proceso de paz, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en China, que obviamente también podría ofrecer, digamos, ciertas garantías y ciertas expectativas. Decías que Rafa, que lo va a controlar Israel el paso. Sí, hay precisamente una previsión en relación con, por el momento al menos, y ese fue uno de los aspectos controvertidos. En la primera fase sí, en la segunda no se ha todavía. Claro, no se sabe, pero precisamente al negociar el alto el fuego, la cuestión era que Israel mantenía su control precisamente sobre la zona de Rafah, obviamente que como sabemos es el punto crítico, porque es donde llega todo el contrabando de guerra, ¿no? Entonces es precisamente el gran aliviadero hasta el momento para que jamás pueda precisamente desarrollar y renovar sus contingentes, ¿no? Entonces, es importante. Y esto, bueno, enlaza con lo que señalaba antes Paco Benavente, ¿no? Que es que efectivamente hay ya unos objetivos militares que se han alcanzado por parte de Israel, lo que explica obviamente que ahora ya pues, pueda ser el momento de que se hable de altos del fuego, de treguas, etc. La batalla contra Hamas / Hezbollah es una batalla que no es una batalla clásica, no es nación contra nación. Como dice, no es una nación contra nación, es un control de subversión de algún tipo pseudo-religiosa, pseudo-yihad, tal. Israel lo que le inquietaba muchísimo más eran países como Líbano o como Siria, que sí que le podían hacer enemigos convencionales. Ir a guerra convencional. Y al haber pacificado la zona norte, la zona sur la lleva controlada desde siempre. Realmente la única frontera que le queda, que es la del este, no, por ahí no le va a venir nada. Entonces, Jordania, Cisjordania. Sí, es un estado de tampón absolutamente neutralizado. Si coge la resolución de Jartum del 67, de los 8 países que firmaron aquellos, 5 ya no existen, como existían entonces. Claro. ¿Quiénes se salvaron? Los neutralillos, Jordania, Egipto. Es decir, los que no se metieron, formaban parte de la línea dura. Los que no se metieron en la línea dura. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Israel está en posición de ganador. Lo que pasa es que son estrategas muy elegantes y ellos son señores en la victoria. Y saben que ganar la paz le va a costar todavía. Sin embargo, lo que ellos ponen sobre el terreno desde el punto de vista materialista es una armadura basal que existe en su estado, que es la que todos conocemos, es decir, la que surge de la sociedad civil, que podremos ser críticos con la sociedad civil hebrea, pero es una sociedad civil, te guste o te disguste, y funciona, y manda señales de fuerza hacia arriba a la parte política del Estado. Eso es compatible con el escenario en el que se mueven, salvo en el matiz religioso. Pero como el matiz religioso no hay una unidad islámica, porque no la hay, en ese aspecto él sigue teniendo la ecuación de su lado, por ahora. Ahora lo que queda a mí me queda la duda si realmente van a ejercer una actitud de ejemplaridad, de vecino, de aislacionismo ejemplarizante, o si se van a meter en el tablero de imperios y se van a meter en el barullo con los chinos y con todo lo demás. Porque no nos olvidemos que el agujero fundamental de ahí es la energía que hay justo en el norte. Claro. O sea, que es donde está Turquía. Y como decía aquí la ministra española, si miramos, están en horizontal. Sí, parece antiguo. En horizontal y unía. Sí. Claro, es que el elemento desestabilizante siempre es la posibilidad de obtener propiedad de riquezas energéticas por medios hostiles o fraudulentos. Y eso, un Estado, para controlarlo, tiene que ser un Estado muy robusto. Yo coincido en parte y no en parte, porque Israel, los enfrentamientos que tiene, los que tienen principalmente desde la guerra de Yom Kippur, es con grupos estatales. Es decir, son grupos que antes eran, digamos, grupos terroristas, que eso significa que tienen unos ataques como de guerrilla, como mucho, pero desde que las fuerzas al-Quds de Irán, de la Guardia Revolucionaria, fueron creando esas milicias proxy y constituyéndolas como paraestados, es decir,
Los hutíes realmente es un Estado no reconocido o un Estado no Estado, porque no tiene, digamos, todas las atribuciones. Jamás hacía de Estado, tenía su propia justicia, su propio parlamento, pero no es un Estado, porque para mí el Estado real es Palestina, pero todos sus medios sociales los llevaba a la guerra contra Israel. Por lo tanto, no estábamos hablando de un grupo terrorista convencional, sino un ejército con misiles, cohetes y armas de cierta capacidad. Pero cometió el error de caer en la corrupción, que fue lo que mató a Hamas. Y después, y Hezbollah es lo mismo, es decir, Hezbollah tenía una capacidad bastante potente y tenía la ventaja que tiene no ser Estado, es decir, no hacerte responsable de un Estado. Es decir, al final Siria es un Estado y no hizo las locuras que hicieron los demás del entorno. Es decir, cuando empezó el 7 de octubre, el 8 Hezbollah atacó. Los hutíes lanzaron algún ataque ya a los pocos días, pero Siria no hizo nada, no hubo ningún ataque sirio. Siria dejó pasar a los iraníes, pero no hizo ataques porque como un Estado no quería meterse en una guerra directa. Bueno, un Estado estaba ya tan... Bueno, sí, creo que estaba, también hay que destacar, ¿no? La posición de Siria como Estado es un Estado fallido prácticamente desde, pero no hizo nada. Desde el primer año de la revolución, entre comillas, revolución siria, ¿no? En el año 2011. Pero Israel nunca les atacó. O sea, los únicos ataques que hizo Israel en este periodo digamos, del 7 de octubre hasta ahora, hasta la caída de Siria, fue ataques a sistemas antiaéreos iraníes en territorio sirio para hacer el corredor de ataque a Irán. Entonces, ahí sí hubo ataques, pero no hubo ataques con la contundencia que hubo tras la caída del régimen, que, digamos, acabaron con la capacidad antiaérea total de Siria, con los aeropuertos y los mejores aviones, con los polvorines y arsenales y con la flota. Lo acabaron en menos de una semana con todo eso y aparte les quitaron parte de los Altos de Golán como otro nuevo colchón de seguridad. Claro. Eso no lo había hecho con el Estado sirio, porque Siria no era en sí una amenaza, era una amenaza al conjunto de proxies. Por lo tanto, yo, desde mi punto de vista, creo que esta tregua hay que entenderla también como una jugada tradicional de la guerra al estilo israelí. Israel, desde su comienzo, está acostumbrado a luchar en varios frentes, le atacan nunca a la vez, porque una de las características más positivas de los países árabes es que no sabían coordinar los ataques. Entonces atacaban primero los egipcios, a los 2 días atacaban los sirios y los libaneses de repente se unían. Y los iraquíes, pues a lo mejor entraban o no entraban y estaban así en todas las guerras y eso permitía a los israelíes primero acabar con uno y derivar todo su ejército, porque es pequeño el país, al otro frente, ¿no? Pues Israel estuvo haciendo algo así. Acabó con Hamas, permitió o resistió los ataques de Hezbollah durante meses, hasta que Hamas estaba bastante ya acabado. Empezó la desorganización de Hezbollah con los buscas, con las radios que estallaron, y empezó el ataque. Una pregunta sobre los buscas. ¿Es real lo de los buscas o es propaganda? No, es muy real. Es muy real. Yo tengo vídeos de muchas cosas. Es una operación única. Claro, es que el sistema de espionaje o el sistema de inteligencia israelita es supremo. O sea, es que por eso es que vende la tecnología al resto de los países del mundo. No, el mundo, una cosa así. Claro, no, pero poner es que es un bombas a... pero es un líder tecnológico en ese ámbito. Por eso parte de la batería. Lo sabemos bien. Sí, en origen, además, en fábrica. Sí. Digamos, compraron los derechos de fabricación. Ellos sabían qué números iban o sea, qué números habían vendido. No, pusieron el comercial que se lo vendieron. No, por eso, no, pero digo, el comercial era suyo. Que vendieron, por ejemplo, 100.000 equipos, de los cuales 50.000 estaban en manos terroristas y ellos sabían qué números estaban en manos de qué tíos. Y empezaban pum, pum, pum. Eso es como ejercicio de inteligencia militar. Y luego el tener el terreno tan acotado y tener un gran servicio de inteligencia, imagínate. Esa fue la clave de... Verde y con asas. El tema es que ese servicio de inteligencia falló de alguna manera el 7 de octubre. Por eso... Sí. ¿Tú lo crees que falló? No, pero ahí está el problema. Si no falló... Hombre, si no falló a la cárcel. Es muy duro reconocer que se crea un casus belli efectivamente sobre la base de 1.000 muertos. Son muchos. Netanyahu iría a la cárcel seguro porque la justicia no la controla, entonces iría a la cárcel seguro. No poner un país patas arriba. Por eso. O sea, sea como sea, de hecho hoy se aprobó por parte... Es una pregunta irónica. Por eso digo que no me creas.
las teorías conspiranoicas, yo creo que ahí se enfrentan a un límite absoluto, ¿no? Yo tengo mi teoría. A veces la realidad es más sencilla que cualquier teoría conspiratoria. El hecho de que Israel apostó por la tecnología en vez por la tecnología Umin, y después que hubo información y se les advirtió, hubo reuniones esa misma noche, y cuando comunicaron a los cuarteles ya fue tarde. Pero bueno, lo que yo quería explicar un poco de la tregua que hay que entender, esto que tú decías que se vincula o no a Trump, yo creo que sí. Porque una de las cosas que Trump aprobó en ese espectáculo de las firmas de decretos es lo de los colonos, que había una sanción impuesta por Biden a los colonos y se la quitó. O sea, hay cierto te doy para quitar. Y por otro lado, Israel ahora tiene las manos libres para el verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo es Irán. Y Irán perdió sus UTIs, perdió sus fuerzas proxies, los todos, ya no le queda a nadie. Perdió... capacidad de despliegue en Siria. Claro, sí. Ya no tiene capacidad de atacar por tierra. Tampoco tiene ya defensas antiaéreas en Siria. Perdió la persuasión que le daban sus misiles y sus cohetes, estos que eran indestructibles. Se demostró que con un buen sistema antiaéreo puedes eliminar bastante y tampoco eran tan certeros los que cayeron. Y tercero, que está muy cerca del desarrollo del arma nuclear. Según muchos expertos, le falta muy poco para enriquecer al 90% del uranio. Pero ahí en la guerra nuclear, ya que lo sacas, ahí el futuro, la guerra del tercer milenio, no va a ser... O sea, el arma nuclear surgió cuando tú querías destrozar los centros vitales de tu enemigo, que estaban tan bien ocultos en su propio territorio, que para poder alcanzarlos lo hacías en plan masivo, ¿no? Es decir, a lo bestia, es decir, ¡boom! Ucrania nos ha demostrado que Rusia, con los sistemas de misiles hipersónicos de alta capacidad y de alta puntería, está haciendo amenazas puntuales de una eficacia superior a la nuclear, que está venciendo la voluntad del que le combate, porque le dice: sé dónde estás, tú no te preocupes, a tus ciudades no las voy a tocar, te voy a meter la bala por la ventana de tu guarida. ¿Pero qué dices? ¿De Rusia? No, saco lo de Rusia porque el arma... el Oresnik no acertó. No, sí, joder, sí. Hay mucho que hablar del tema. Yo vi las imágenes. La cantidad de energía económica que gastas en desarrollar arma nuclear, Irán, lo digo por Irán, saco el tema por Irán. Irán sabe en este momento que cualquier gasto de dinero que tenga en desarrollar el arma nuclear no le va a servir para nada. Bueno. No le va a servir para nada, de ninguna manera. Y entonces es lo que dices tú, efectivamente se está quedando aislado en su propia miseria. Se está quedando aislado, Irán se está quedando aislado en su propia miseria. Eso no lo niego, eso sí. Sí, pero por eso, o sea... Pero no nos... que no hace falta, es decir, que... Además, en el último año, desde luego, lo único que ha revelado precisamente son constantes debilidades en cuanto a su... Sí, no, yo en eso coincido. Fue un caso también espectacular, ¿no? Pero no coincido. Israelí, precisamente para matar no, es que entrando en Teherán mismo, y entrando en el apartamento, que son cosas que son de misión imposible. En la parte de la... O sea, uno tiene más en mente lo que pasa en las películas americanas, claro, en los blockbusters, que lo que ocurre en la realidad. Cultura de Hollywood. ¿Sí? O sea, en la parte belígena de los conflictos manda la tecnología. Y la tecnología en este momento es brutal. O sea, ya no hablemos de los drones, que lo saben hasta los que fríen huevos en casa y oyen la radio. Y no hacen falta, no saben más que eso. Dicen, sí, los drones vienen por la ventana y te matan. Ya está, ¿no? Eso está ahí. Es que las armas de alta competición tecnológica en las guerras modernas están al alcance de todas las potencias. Y gastar dinero en potencia nuclear, míralo, ¿qué armas nuevas nucleares está haciendo América, Estados Unidos, Rusia, China? Armas nucleares. Yo llevo mucho tiempo mirándolo. Hace tiempo que veo que se han quedado parados. Sí, que es una tecnología como la declaran obsoleta. No, pero es obsoleta una pantalla superada, digamos. Bueno, evidentemente está ahí como un último recurso. La destrucción mutua asegurada, desde luego, la destrucción mutua asegurada sigue siendo disuasoria. Pero estáis enfocando un poco el problema, que es cierto que la MAD entre dos países con armas nucleares funciona y evita un conflicto nuclear. Pero cuando un país tiene armas nucleares y ataca a un país que no tiene armas nucleares y no pertenece a un club que tiene armas nucleares,
justifica o le permite... Pero fíjate una cosa, pero, Israel tiene armas sí, nucleares sí, y nunca habla nunca dice, oye, que tengo armas nucleares, Israel, no le hace falta. Pero es distinto, pero es que no es, lo mismo el enfoque, pero no es lo mismo el enfoque de una autocracia al enfoque de una democracia. No, ya, pero yo insisto y ahí es muy en importante diferenciar. en que el análisis internacional hay un dato que yo echo de menos últimamente, que es que se está olvidando el analista clásico de que la evolución en tecnología belígena ha pegado un salto tecnológico brutal y sin embargo no está entrando en los tableros de análisis y seguimos analizando con conceptos vigesimonónicos, o sea, no del siglo XX. A ver, sí, pero es cierto, pero también avanza en las contramedidas, es decir, los sistemas antiaéreos israelíes y el Zahal estadounidense pues evita que un misil hipersónico pues tenga esa oportunidad de atacar. ¿Qué pasa? Que no todos los países van a permitirse o pueden permitirse un escudo antiaéreo al nivel que tiene Israel por una sencilla razón, por el tamaño. Es decir, España, aunque invirtiésemos mucho, proteger toda nuestra península es muy complejo. Pero no nos olvidemos que el televidente que nos ve se cree que él puede ser víctima de un ataque de bombas y de misiles y tal. No, es que estos tíos cuando se pelean entre ellos ya no tiran misiles al ciudadano de a pie. Van por la cabeza de la bestia. Yo creo que la Tercera Guerra Mundial que va a haber la acabará viendo. Yo no coincido en eso. En Ucrania están atacando. Si hubo la 1 y hubo la 2, habrá la 3. Va a ser una guerra de satélites, entre satélites. O sea, va a ser una guerra seguramente sin muertos. Pues la guerra... Va a ser una guerra peleándose entre los satélites. Ponemos patón pater, ¿no? La guerra es el padre de todo. Claro, y aquí en la superficie, pues mirando, ¿no? Cómo se destruyen los satélites. Pues yo pienso que no. Yo realmente viendo el escenario habitual... Bombardeando la población civil. Sí, porque impensable. Pues en Ucrania lo están haciendo todos los días Rusia. Es decir, yo no es que esté viendo una guerra distinta, yo estoy viendo una guerra en la que se atacan blancos civiles sin que haya un objetivo militar en el edificio. Es decir, lo hay, es decir, lo estamos viendo en muchos sitios. Y en Ucrania hay drones, hay sistemas de última tecnología, pero hay soldados en las trincheras luchando como en la Primera Guerra Mundial. No, es que la guerra de infantería al final... Es que eso va a existir, no va a cambiar. Eso es inevitable. Es decir, si quieres ganar una guerra en territorio, tienes que ir con la infantería. Eso va a misa. Pero en las decisiones de los combates, es decir, en la lucha entre las cabezas rectoras de la guerra, que también es muy importante, porque no solo son soldados pegándose tiros, cuando tú eres capaz de destruir, por ejemplo, un Estado Mayor completo, como pasó cerca de Polonia y tal, y pues claro, les haces un daño terrible, porque ¿qué ocurre? Que sube el precio, es decir, los siguientes mercenarios occidentales que van a entrar en Ucrania a favor de Ucrania, en lugar de cobrar 15.000 euros al día, van a cobrar 20.000 o 30.000. Cerca de Polonia lo acabo de escuchar en mi vida, ¿no? Sí, cayó, ¿no? Mató a 22 franceses. El que atravesó... Las noticias occidentales no lo publican nunca. El que atravesó 50 metros de tierra y no dejó cráter. South Front lo explica todo. Están todos los mapas ahí. Oye, volviendo a... Yo siento insistir en un arma que deja un cráter de 50 metros de profundidad y no hay una imagen rusa que lo demuestre. Me parece extraño. Porque para no desvelar la tecnología que tienen de cámaras de... Ucrania bombardeó un cuartel general en Kursk y mostró un vídeo cómo caía la bomba. Volvemos a Gaza. Vamos allá, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso este? Cada poco ahí está arreglado ya el intercambio de rehenes por terroristas. ¿Creéis que se va a interrumpir? ¿Que va a haber, como siempre, pasos atrás? Hombre, puede haberlos, de hecho, antes incluso de que se iniciara el intercambio ya había habido temores en base a las supuestas condiciones adicionales que estaba imponiendo Hamas. Es un proceso que yo creo que está llamado a discurrir en tensión, porque obviamente la desconfianza mutua entre las partes es evidente y por tanto yo creo que efectivamente eso va a estar muy presente, ¿no? La permanente incertidumbre acerca de la evolución del proceso. Pero bueno, en todo caso, el proceso mismo también tiene un final previsto, porque claro, cuando ya se acabe el alcance de rehenes, ya aparentemente, ¿qué sentido tiene la interrupción de las hostilidades? A partir del momento se reanudan. Claro. Y ahí yo creo, más bien creo que no es tan seguro. Se abre de nuevo una nueva incertidumbre. Entonces, ¿en qué medida Israel estaría dispuesto? Bueno, ya lo hemos visto que no obstante tiene
mapeado a efectos... Hay una pregunta que yo siempre... mapeado todo el territorio de Gaza y entonces efectivamente a lo mejor el recurso a operaciones militares directas, abiertas, no es necesario, sino que operaciones cover operations, a través precisamente de esos lugares que ya tienen identificados pueda plantearse, pero, hombre, no creo que desde luego el siguiente episodio sea la paz. No lo creo, ¿no? La administración 1 Trump hizo los acuerdos de Abraham, ¿no? Y luego llegó la administración Biden y los cortocircuitó. Y se dice en muchos sitios, incluso el Instituto Europeo Mediterráneo, están analizando por ahí cosas relativas a que la administración Biden pretendió un acercamiento pacificador a Irán, ¿no? Hemos visto los resultados, 4 años, tal. La pregunta del millón ahora es si la administración 2 Trump va a hacer algo parecido a los acuerdos de Abraham iniciales que están prácticamente sellados, dado que el escenario que tenemos ahora mismo, que acabamos de definir claramente en cuanto a la Siria, tal, etcétera, yo creo que es más propicio todavía que el primer escenario de Abraham 1, por decirlo así. Es decir, sí, hay un dato además muy revelador, ¿no? Entre los grandes, digamos, satisfechos por el triunfo y el acceso finalmente de Trump a la presidencia figuraban los chinos, los rusos y los saudíes, claro, que son precisamente los que no pudieron firmar a Abraham y se vieron precisamente por culpa precisamente del incidente de Gaza, ¿no? Que en realidad fue claramente una operación destinada a minar esa aproximación. Yo te admito, los árabes de Saudí, chinos y rusos, vamos a ver si están tan contentos. No, es más difícil. A priori. Hay una cosa que sí que es cierto y otra que no coincido con usted en el tema contigo en el tema de lo de los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham funcionaron hasta el último día, hasta el 6 de octubre. Y de hecho Marruecos fue el más beneficiado en los acuerdos de Abraham en su relación con Israel y Estados Unidos, y le habían vendido sistemas muy potentes los israelíes. Por tanto, estaban funcionando los acuerdos de Abraham, se había abierto líneas directas entre Emiratos Árabes e Israel, había ya vuelos, y estaban funcionando. Biden no hizo nada para cortocircuitarlos, lo hicieron unos tíos que se llamaban Hamas, matando a 1.100 personas un día, para que el resto de países árabes dejase de negociar con Israel, porque Israel iba a responder. Paramos aquí. A ver, yo creo que sí. No, es que traigo a esta mesa los debates con mis compañeros de análisis que no hemos llegado a ningún acuerdo, ya un poco por delante. Es decir, ¿a ti te cabe de verdad en la cabeza que los locos de Hamas, que ven que todo el entorno está en una dirección de paz y de equilibrios y de ventajas hacia los ciudadanos, porque al fin y al cabo los pobrecitos que están allí, los que digan que los de Gaza son víctimas, que lo son, de una matanza siniestra, que lo son, pero ¿quién está apretando el gatillo? Entonces, a mí me cuesta mucho creer que jamás motu propio cogiera un día y dijera, el día 7 montamos un pollo que se van a enterar estos motu tíos. Propio, ¿no? Alguien les armó. Por eso te digo. ¿Y quién les armó? Irán. No, porque aquí grabamos una vez un programa que la primera ola de ataque con las alas Delta y tal, se vieron unas armas de infantería que nunca más volvieron a salir en sus vídeos en ningún sitio. Sí. Y no eran armas iraníes. No, pero el mercado negro consigue esas armas en cualquier sitio. En ese momento no. Esas armas no estaban en el mercado negro. Y lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que nos callamos. Bueno, pues ya está. Yo mira, en estas cosas... Entramos en el mundo de la conspiranoia, entonces ya ahí se acabó. En el mundo conspiranoide vi de ese día imágenes... No, pero esa imagen la vimos todos, Sí, pero esa imagen... comentaste tú aquí, lo comentaste aquí. ¿Cómo? Y también vi imágenes de ese día diciendo que eran armas ucranianas que habían entrado en el mercado negro cuando eran armas de Afganistán, y las fotos que pusieron en redes sociales, mucha gente, eran de talibanes con su típica melena en vez de ser... los de la población. Sí, vale, es decir, hicieron... ese día hubo mucho fake, mucho desinformación, y la realidad es que los países árabes hoy mismo, Emiratos Árabes acaba de invertir 600.000 millones en Estados Unidos. Y van a empezar los acuerdos de Abraham. Pero por la relación que tiene con Trump también, que es importante, y porque Biden, en una visión a lo mejor buenista del mundo, se llevó mal con el príncipe heredero de Emiratos por haber matado a un periodista en una embajada. O sea, de Arabia. Emiratos, no, Arabia. No, es Arabia el que va a invertir, perdona. Es decir, esto existe y yo creo que los acuerdos de Abraham fue la causa y es ahora la solución. Entonces, si jamás fue el que dijo, de acuerdos de Abraham nada, vamos a montar un pollo que lo reviente todo, dice. Entonces la pregunta de Spolañar,
¿A quién beneficia la muerte del señor Conde? ¿Al mayordomo? A Irán. El mayordomo es el culpable. A Irán. Entonces, Irán. Por lo tanto, aquellos analistas, y esto que te digo de Irán lo he leído en el Instituto Europeo del Mediterráneo en unos estudios que por ahí están colgados en la web, lo puedes coger. Administración Biden tuvo cierto interés en pacificar su situación respecto de Irán y no darle ventaja a Arabia Saudita en el territorio del Midland, que siempre están obsesionados con esa zona, porque es Rhineland puro, o sea, es el Harlem, ¿no? de Mackinder. Entonces, si todo iba bien y de pronto jamás salta por los aires todo y ahora vuelve a ir todo bien, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es que falta. Pues que le salió mal. ¿Qué actores es tan sencillo como que le salió mal la jugada de Irán y perdió. O sea, es decir, No, pero es que el materialismo y la filosofía. En la dialéctica de estados no me entra esa ecuación. Pero eso es. Bueno, sí, te hubiera gustado bueno y todas esas cosas que yo muy bien, pero la realidad del mundo es otras cosas. Hay cosas, gente que no estudia, que no lucha ni por ideología, que no lucha ni por ideología ni por nada. A un fanático religioso, esos elementos no le importan mucho. Entonces, a ver, no, hay también gente loca que mata por religión, o sea, y gente loca que mata por ideologías. Hay gente zumbada para todas las cosas, que son manipulados por los que a lo mejor se mueven por dinero, eso no tengo duda ninguna. Hay una cosa que es importante entender, que el movimiento palestino estaba perdiendo apoyos en los países árabes. Ningún país árabe daba esos fondos que entregaban todos como una causa, una especie de diezmo para ayudar. Y se fue perdiendo. Qatar fue el último valedor. Bueno, pero eso es otra pregunta. ¿Por qué caen tan mal los palestinos en el mundo árabe? Se pregunta a los árabes, no sé. O sea, es un problema de chiitas, sunitas y las tres ramas. No, pero ellos son sunís y que hay más a los sunís. Hay de esas cosas, de los palestinos. Hay los palestinos son el palestino es hay más cristianos y los Hezbollah son chiitas y están. Pero no son palestinos. Son palestinos. A ver, esto es algo que son inmiscibles, que hay que ir un poco más. A ver, Hamas son herederos del pensamiento de los hermanos musulmanes egipcios. Que también son suníes. Son sunís y salafistas wahabistas en muchos aspectos. Entonces, ellos, por necesidades, porque ningún país árabe quería apoyarles, se fueron tendiendo hacia Irán. Pero con Irán no tiene nada que ver. Es decir, ellos ellos matarían a los chiitas y los chiitas les matarían a ellos. Claro. Por eso ellos necesitaban seguir en contacto con los ricos, con gente que le estaba dando. A ver, esto es algo que. Ahí fue donde Hamas murió. Hamas estaba haciendo unos pisos, unos adosados en el centro de Gaza con dinero de los Emiratos. Cada soldado muerto de la causa palestina durante muchos años cobraba un dinero que le daban los países árabes. Y eso se dejó de dar con los acuerdos de Abraham. Porque los países árabes se dieron cuenta que el islamismo va a acabar con ellos. Es decir, el islamismo que ellos fomentaron al principio, en los años 60, 70, ahora tiene como objetivo acabar con sus monarquías. Y ellos quieren acabar con el islamismo. Y para ello quieren acabar con los focos. Y un foco era Hamas. Y lo dejaron de financiar. Estoy de acuerdo. Y ahí dijeron, hostias, esto se nos acabó. Porque si nadie nos va a ayudar, tenemos que hacer que los países árabes nos vuelvan a ayudar. ¿Cómo? Pues que nos ataquen. Que haya un genocidio. Que recobre la solidaridad. Pero, ¿qué pasa? Que no tienen en cuenta que los jordanos tienen miedo a que les pase lo mismo. Que los egipcios están gobernando el ejército por un golpe de Estado contra los hermanos musulmanes. Y esas dinámicas de los países árabes, al único que les interesa salpicarlo y moverlo todo es Irán. Y a los países occidentales no nos interesa porque sacamos el petróleo de allí. A nadie nos interesa, ni a China, porque saca el petróleo de allí también. Es que si haces un análisis de filosofía política sin meternos en Gustavo Bueno... si yo Gustavo Bueno y el hijo me cae bien. Yo como militar de Gustavo Bueno lo único que uso es la teoría sintáctica del poder político. Lo otro no llego. O sea, llegué muchos años dedicado y me pierdo por los vericuetos. O sea, pero el plano de la teoría sintáctica del poder político como herramienta de análisis, yo como viejo submarinista, es una carta de navegación perfecta cuando quiero analizar, porque veo que saco conclusiones que luego se cumplen. Lo hago con mis amigos, discutimos entre nosotros, a veces nos equivocamos, pues sabemos por qué nos hemos equivocado. Por lo tanto, dicho esto,
vamos a lo que estábamos hablando. Lo que les ha pasado a los de Hamás, y esto que está diciendo que es fundamental, es el fin de las ideologías. Es decir, la naturaleza humana evoluciona permanentemente, de acuerdo con la filosofía política. La filosofía política se suele derivar en teologías políticas que viene a ser algo así como la pelea entre el Estado liberal democrático, el Estado de Derecho social democrático. Es decir, hay una serie de grandes formas de funcionamiento, porque detrás de esas palabras hay gente que quiere ganar su vida con su empresa, con su tal, con su familia, con no sé qué. Y eso, cada vez que va pasando los años, hace que las ideologías, tanto políticas como religiosas, pierdan ranking entre el pensamiento humano. Y en ese contexto es lo que hablamos una vez que hablamos aquí de la batalla de Lepanto. ¿Por qué luchaban los soldados de Lepanto? Por su honor, decías tú. ¿Qué es eso? Que muera yo aquí, pero que mi honor no se vea mancillado y que mis descendientes digan siempre que yo morí con honor. ¿Por qué mueren los soldados de Arán? No lo saben. No lo saben. Algunos muy fanatizados, sí. No lo saben, porque sí, están fanatizados, pero tenemos que admitir que es una fanatización que ya no responde a la realidad política que tenemos en el mundo. Yo creo que en el fondo tienes mucha razón, pero no focalicemos. Hay gente que sí que se mata por religión. Que sí, que sí. Lugares, o sea, el realismo político es cierto. Existe. Es cierto. Que hay una lucha que no queremos ver entre autocracias y democracias. Mi proposición para ti es, ¿no piensas que jamás se equivocó la forma de decidir políticamente los combates porque usó una cosa que ya está yendo en retroceso en la sociedad humana? Sí. Jamás, en el supuesto de que sea iniciativa de Hamás. Claro, en el supuesto de que fue iniciativa de Hamás. No, fue iniciativa. Cualquiera ese día, al día siguiente, a los 2 días. Iniciativa absoluta, quiero decir. Cualquiera, nosotros aquí, podíamos prever lo que ocurrió. No, el recurso es que no. Nada se salió del guión. Nada se salió del guión. No contamos con una cosa. La respuesta demoledora por parte de Israel, que iba a ser sostenida en el tiempo y que, si no conseguía su objetivo último, que era la erradicación absoluta de Hamás, sí, desde luego, iba a minar tan drásticamente las bases de Hamás, como se está viendo ahora, pero la frase, obviamente iba a debilitar. Pues como se dice el refrán español, si no sabes, ¿para qué te metes? No, pero es que hay una frase también española que es morir de éxito. Es decir, este ataque fue superior a lo que pensaron. Es decir, los de Hamás. Claro. Es decir, yo seguí ese día el ataque, hice en mi canal de YouTube 3 programas con gente con conocimientos del tema, y fue un éxito que no creo que lo hubiesen pensado tan grande. Ellos tenían pensado a lo mejor atacar un puesto fronterizo, arrebatar unos medios, matar gente, pero no lograr 3 oleadas. Hubo una oleada que eran los soldados de Hamás, ¿no? Y de Yihad Islámica y de los muyahidines de Palestina, que digamos que iban con armas, chalecos antibalas, en los parapentes, en las motos, ¿no? Esos eran los que iban a abrir brecha. Después llegaron morralla armada de milicias de cualquier tipo, delincuentes y cualquier morralla que podamos encontrar en este mundo. Y después los que iban a robar y hacer también saqueo y todo eso. En una fase en la que Israel hubiese tenido una defensa de frontera, no hubiesen pasado las 2 primeras. Y hubiese sido un ataque que hubiesen conseguido 50 rehenes y hubiese sido una negociación, pero claro, cuando pasó lo que pasó, violaciones de mujeres, niños metidos en los microondas delante de sus hijos, que eso no se contó en los medios, pero a mí me lo cuenta gente israelí, que los metieron a reventar en los microondas a bebés. Cuando todo eso se hizo, Israel tiene que hacer algo que no tiene forma, digamos, de equilibrio. No lo pensaron ni los propios de Hamás que iban a hacer eso, y por lo tanto no iban a pensar la respuesta que tiene que dar Israel. Es decir, lo que pasó esos días a Occidente, Israel tardó en filtrar las imágenes porque no quiso mostrarlas a televisión. Hay muchas que todavía no las han pasado. Muchas no, y muchas que no se verán porque gente que las vio... No, es que te desestabiliza. Locuras, es decir, locuras, aberraciones completas de la humanidad. Entonces, claro, eso iba a llevar una respuesta. Pero yo creo que al principio, cuando lo planearon, no iban a pensar que iban a tener ese éxito. Yo creo, porque... Ese éxito macabro. No, claro, no, se entiende. O sea, para ellos es un éxito, para la humanidad es un fracaso. Eso quiere decir que en realidad, pues eso, que no se esperaba ni muchísimo menos la reacción, obviamente, tan
tan, digamos, estentórea que adoptó Israel. No, Lo cual, por otra parte, Israel lo que tiene que hacer es acabar con las capacidades de Pero eso lo pensamos todos el primer día. Esto los arrasa. Sí. Era evidente que arrasaba a Israel. No. A partir de eso no le queda otra. Es que no hay otra, porque... ¿Cómo a ver, no le queda otra? Incluso cuando todavía no se conocía la extensión y la entidad, pero era evidente que iba a haber una respuesta. Y después hay algo que... Estábamos hablando de los frecuentes misiles que llegaban, que si una persona se muere de un infarto, que era prácticamente un déjà vu constante. ¿no? Pero eso pasó durante los acuerdos de Abraham y se vio como normal. Es decir, no hubo respuestas en el otro lado, era parte del aldea. Es decir, bueno, esto pasó. Al igual que una semana antes del ataque se habían autorizado el pase a 20.000 trabajadores a Israel desde Gaza. Es decir, había unas cosas y al día siguiente un tío con un cuchillo mataba a alguien. Pero eso era dentro de una normalidad de cómo es la violencia en el Oriente Medio. ¿no? La válvula de escape de... Pero esto fue una aberración. Y además yo creo que ha tenido como consecuencia que efectivamente, ya no solo respecto de Gaza, sino en general, por eso lo que explica de lo que hablábamos antes, las actuales acciones en Jenin por parte del ejército israelí, no coordinado, pero que tienen también desarrollo en paralelo con las de las propias fuerzas de la autoridad palestina. Y los libaneses responden a que fueron asesinados el 6 de enero pasado tres colonos. Claro. Entonces, se dice, no, aquí acción-reacción. Y hay que recordar que los libaneses son los más contentos por la caída de Hezbollah. Os propongo como cierre... Evidentemente, un Estado que tiene capacidad a lo mejor para reconstruirse a sí mismo, hombre, es una gran noticia. ¿No? Os propongo como cierre un poco de prospectiva, ¿no? Es muy difícil, ¿eh? A medio plazo, digamos. Estos meses, ¿qué creéis que puede pasar en los próximos meses? A ver, Javier. Bueno, pues yo insisto que el mejor escenario imaginable es sencillamente una calma tensa, en la que efectivamente asistamos posiblemente a incidentes puntuales. Todavía hoy morían dos palestinos en el curso de una operación limitada en Gaza. Por lo tanto, incidentes puntuales, pero no desde luego un rebrote de las operaciones generalizadas armadas sobre Gaza. A ver, Paco. Pues es difícil. Desde el realismo político que se va a mantener en la misma situación de ciertas cosas que ocurren que no son demasiado graves y por lo tanto forman parte del día al día y tal. Eso, si no fuera así, perderían su razón de ser. Y en la parte, si quisiéramos ser idealistas, a lo mejor pensar que si la nueva administración Trump, cuyos nombramientos, sobre todo en relaciones internacionales, son llamativos, si llevan a cabo una extensión definitiva de los acuerdos de Abraham, podríamos estar viendo el inicio de una posible pacificación, siempre y cuando, considerando que para mí las vertientes islamistas van a seguir siendo radicalmente inmiscibles, o sea que no pueden convivir. El secretario de Estado, Marco Rubio, por cierto, cubano-asturiano-americano, ya ha estado el miércoles en Tel Aviv, ¿no? Sí. Francisco, acabas. Bueno, yo creo que la solución es los acuerdos de Abraham más potentes, es decir, incluso un reconocimiento de Arabia Saudí y de Israel, es decir, que haya ese reconocimiento que no lo hay todavía. Y creo que fue Qatar el que propuso una solución, que es la única, pero es una locura en el fondo, que es que la autoridad palestina recobre Gaza. ¿Por qué? Porque, como muy bien dijo Paco, los islamistas no pueden ser los que gobiernen ese territorio porque nunca va a haber una paz con Israel. Es decir, ya es complejo la paz entre palestinos, árabes y israelíes, es decir, es muy complicada, pero si tú le metes el elemento religioso de un wahabismo es imposible. Por lo tanto, la solución sería que por algo los países árabes consiguen tomar el control en Gaza, metan a la autoridad palestina o un gobierno de transición y sería la única manera. Si Hamás sigue allí, no habrá violencia grande porque no va a tener la capacidad militar que tenía antes, pero no va a haber una paz. Habrá tregua. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Yo creo que fue una sesión muy informativa, muy interesante, porque sabéis mucho los tres, da gusto. y el resumen final es bastante esperanzador, ¿no? La idea es que se pueda avanzar hacia la paz, que será lejana y complicada, pero que se pueda avanzar hacia la paz. Así que con esta idea esperanzadora lo dejamos hasta el próximo jueves, que volveremos con otro programa de actualidad. Buenas noches y gracias a los tres. Buenas noches a todos. Gracias.